Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Las primeras encuestas para las elecciones del próximo 26 de junio coinciden. No es tanto ya si superará Podemos al PSOE o no, como si entre Podemos y el PSOE sumarán más votos que Ciudadanos y el PP. Es decir, al final parece ser que se van configurando esas dos coaliciones. No son, ojo, coaliciones naturales como ya he dejado por escrito y por hablado en más de una ocasión. Los aliados naturales del PSOE o del PSOE, tal y como ha venido siendo hasta ahora, no es Podemos, pero bueno, eso es materia para otro debate diferente y para otra contracrónica. Por de pronto, las dos alianzas que se están trazando están a un lado y a otro de esa línea, es decir, la clásica división izquierda y derecha de toda la vida. Por lo tanto, si nos ceñimos a estas encuestas, en concreto la del ABC, que es la más completa que se ha hecho, se está todavía publicando. Hoy salía, por ejemplo, los resultados en Andalucía. Nos encontraríamos en el mes de julio con un gobierno de izquierdas, un gobierno, un Frente Popular o algo similar, un gobierno formado por lo que venía siendo el PSOE, lo que venía siendo Podemos y lo que venía siendo Izquierda Unida. Eso no sé quién lo presidiría, si Pablo Iglesias, si Pedro Sánchez o si un candidato de compromiso entre los dos en función de cómo salgan de las elecciones, de la cantidad de votos y la cantidad de escaños que salgan cada uno. El hecho es que es muy probable, o es probable desde luego, que a partir de finales de julio, primeros de agosto, nos encontremos con un gobierno izquierdista o con un gobierno de progreso o de cambio o como le quieran llamar. Esto ha hecho que se enciendan todas las alarmas de nuevo, se enciendan todas las luces rojas y nos adviertan que vamos camino de Venezuela. Porque si hay algún fantasma que recorra España con energía en los últimos 2 años, desde el año 2014, desde que Podemos irrumpió en el panorama político, ese fantasma es Venezuela. Nos lo vienen diciendo desde entonces, más o menos. Yo recuerdo desde el verano de 2014, cuando ya se pudo pasar la resaca de las elecciones europeas, que entre unos y otros pues nos venían diciendo lo que nos viene después es lo de Venezuela. Al principio, los podemitas se hacían querer, o se hacían de querer, porque Venezuela en aquel entonces, todavía hace 2 años, no había entrado en la crisis terminal en la que está ahora, y no lo negaban con tanta vehemencia como lo niegan ahora. En estos momentos, de hecho, hablar de Venezuela es casi un asunto prohibido en ciertos medios, e incluso tienes problemas si lo sacas a colación en Twitter. Te empiezan a decir aquello de ¿por qué hablas siempre de Venezuela? ¿Por qué razón? Bien. Los analistas de un lado y del otro, sobre todo los de un lado, especialmente los de un lado, avisan. Esto va a terminar, va a ir en ese camino. De una manera o de la otra terminaremos dentro de unos años como está hoy Venezuela y nos encontraremos con escasez en los supermercados, con problemas severos de orden público y con una dictadura en ciernes o una dictadura directamente cerrada ya como la que tiene Maduro. Bien, incluso hace nada, estos mismos días están de gira por España Axel Kaiser, que es chileno, y Gloria Álvarez, que es guatemalteca, y están avisando de lo mismo. Les han entrevistado, yo he leído 2 entrevistas suyas, una en ABC y la otra en El Confidencial, y vienen a decir más o menos eso, que como gobierne Podemos, pues esto va a ser lo más parecido a Venezuela, que va a ser un desastre y tal. La segunda parte se la compro, sería un desastre. La primera no tanto. El motivo es para pensar que puede ya terminar esto como Venezuela, hay muchos, obviamente. Si no tenemos más que ir a las biografías de Pablo Iglesias, a la biografía de Monedero, a la biografía de Íñigo Errejón, de cualquiera de ellos, de cualquiera de los líderes de Berstringe, sin ir más lejos. Y nos encontramos que la palabra Venezuela aparece una y otra vez, ya sea por estancias en algunas ocasiones muy largas, como la de Monedero hace años, o por asesorías. También conocemos la financiación, si no irregular, si al menos anormal, o yo diría que irregular, porque es una financiación de un partido que no ha quedado del todo clara. Pero bueno, eso está ahí, no se sabe, todavía no se puede decir nada, pero cuando el río suena ya sabéis que suele llevar agua. Por lo tanto, la cantidad de elementos en el firmamento político que nos dicen que Podemos nos trae la venezuelización son muchísimos. De ahí que unos, en concreto los de nuestro lado, los del lado de los liberales, los conservadores, pues lo adviertan. Y digan, esto ya sabéis dónde nos va a conducir y además encaja, es una narrativa o es un relato, por utilizar la palabra errejonita, que encaja bastante bien. El
el hecho de tener a un antiguo asesor de Chávez de ministro de algo, pues bueno, pues lo normal es que vayan en esa dirección y nos terminen convirtiendo a España en algo parecido a Venezuela. Claro, el problema es que podría serlo, o el tema es que podría serlo. Podríamos llegar a ser como Venezuela siempre y cuando España fuese Venezuela, cosa que no lo es. Podría, pero no lo es. No lo es ni geográficamente, no lo es ni humanamente, ni lo es históricamente. De hecho, si Chávez, en lugar de llegar al poder a principios de 1999, llega al poder a principios de 2009, la historia de Venezuela habría sido muy distinta, solo con 10 años de diferencia, que históricamente es una cantidad de tiempo muy breve. El hecho es que muchas veces, muchísimas a lo largo de la historia, ves como los hombres van atados a su época. Napoleón, 100 años más tarde, probablemente hubiera sido considerado un loco. El propio Francisco Franco en el día de hoy no hubiera llegado donde llegó, hubiera sido pues un militar más, simplemente la misma persona. Pero en aquel momento, en la España de los años 30, pues consiguió hacerse con el poder y retenerlo durante casi 40 años. Lo mismo se puede decir de casi cualquier figura histórica importante. Un hombre va atado a su época. Si no lo entiendes dentro de su época, no tiene mucho sentido. De hecho, es inexplicable. Cualquiera la que cojáis. Como os he cogido dos figuras, pero la que cojáis. El propio Simón Bolívar, que tanto les gusta a los venezolanos y a los sudamericanos en general. Simón Bolívar, 100 años antes, no se hubiera comido un colín, hubiera sido un hacendado español en el virreinato de Nueva Granada. Nada más. En cambio, 100 años más tarde fue un libertador que ha pasado a la historia como uno de los seres humanos más importantes. Venezuela, para empezar, a diferencia de... os voy a contar las diferencias que yo veo, por lo menos. Venezuela tiene una composición demográfica distinta a la de España, muy distinta. Es un país esencialmente joven, y eso cuenta bastante. Luego tiene otra cosa de la que España carece, que es un elemento nacional muy aglutinador. Esto de ver a los venezolanos siempre con banderas, vale, es cierto que primero Chávez y luego Maduro han aprovechado la historia esta nacionalista muchísimo y la han acrecentado. Y la intensificación del patriotismo en Venezuela en parte se debe al bolivarianismo, pero ya había mucho nacionalismo en Venezuela, como lo hay en Argentina, como lo hay en el Perú, como lo hay en cualquier país hispanoamericano. Es una cosa que a los españoles, cuando viajamos allí y lo vemos, nos llama bastante la atención. Otro elemento más que veo es, y fundamental en este caso, es que tiene petróleo. Esto se ha dicho muchas veces, pero creo que es un elemento fundamental, clave, sin el cual no se puede entender nada más. Petróleo, además. No estoy hablando de otra materia prima, en concreto petróleo, que es la materia prima más estratégica que existe en nuestro mundo. Y petróleo en grandes cantidades. No es que tenga unas pequeñas reservas, pues qué os digo yo, como las que puede tener un país como el Chad. No. Venezuela, como todos sabemos, es de los principales países productores y dispone de las mayores reservas conocidas. Otra cosa es que consigan alguna de sacarlas, pero por de pronto, solo con lo que hay en la faja del Orinoco, estaríamos hablando de muchísimos millones de barriles. Eso es, como dicen en inglés, un game changer, es decir, cambia el juego automáticamente. España, como bien sabéis, no tiene petróleo. Bueno, creo que se extraen unos pocos barriles en la desembocadura del Ebro y poquito más, que no atienden ni al 1% del consumo nacional y, por supuesto, no da para exportar. El petróleo tiene una peculiaridad, en general las materias primas tienen una peculiaridad, sobre todo las materias primas minerales, sacar hierro, bauxita, petróleo, este tipo de cosas que las puedes concentrar. Pues, a fin de cuentas, ¿cuántos pozos de petróleo o áreas petroleras hay? Pues en Venezuela creo que hay un par de ellas, lo que es la zona de Maracaibo, que es la histórica, y luego la faja del Orinoco. Es una materia prima que se puede concentrar muy bien no en unas pocas manos, en solo un par de manos, que son las del Estado. El Estado puede nacionalizarlo. Es de hecho lo que hizo Venezuela en los años 70. Cuando Chávez llega al poder, lo que se encuentra es la industria petrolera ya nacionalizada. Solo quedaba una parte que había sido reprivatizada durante los años, no sé si 80 o 90, pero que no era la extractiva propiamente. Es decir, Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, el PDVSA famoso, es un invento de Carlos Andrés Pérez del 76, si mal no recuerdo. Por lo tanto, ya estaba en manos, él ya tenía la herramienta. En nuestro caso no es así. España de entrada es un país de viejos, un país con una edad media muy elevada, de cerca de 50 años. Por otro, la idea de nación española está en crisis, atraviesa una crisis severa. No es ninguna exageración decir que en España ya las ideas centrífugas o las fuerzas centrífugas son casi tan fuertes como las fuerzas centrípetas. Uno de los principales temas de los que se ha discutido a lo largo de mi vida ha sido ese.
Yo de siempre recuerdo, tengo ya 40 años, es decir, que no soy un chavalín. Y siempre recuerdo el tema de Cataluña, el tema del País Vasco, se han ido sumando, ha habido por épocas, por ejemplo, hace 15 años estaba más, no sé si os acordaréis del Plan Ibarretxe y tal, se discutía más de las cosas del País Vasco, hoy son las de Cataluña, pero bueno, que la crisis de la nación española como tal, por las razones que sea, es evidente. Eso no lo tienen en Venezuela. La bandera es una y sirve, como os decía antes, como elemento aglutinador para todos los venezolanos y sobre todo para someter a todos los venezolanos, porque el primer refugio de los bribones es siempre el patriotismo. Esto creo que lo decía Lord Acton y no sabía hasta qué punto tenía razón. Luego ya, desde el punto de vista puramente económico, la economía española está muy diversificada, muchísimo, más de lo que muchas veces desde nuestra ciudad o nuestro pueblo nos imaginamos. La economía española produce muchos bienes y muchos servicios que están en manos de muchísima gente y de muchísimas empresas. Si nos vamos, y estos son datos reales, a lo que exportó España en el año 2014, pues nos encontramos con que el primer rubro de exportaciones son los automóviles, pero es el 11%, así que tampoco es mucho. Si lo comparamos con Venezuela ese mismo año, resulta que nos encontramos con que el 94% de las exportaciones es petróleo y derivados. El 80% es solo petróleo crudo. La diferencia es sustancial, como podéis ver. Es decir, el 94%, teniendo en cuenta que está nacionalizada y que era relativamente fácil nacionalizar la extracción de crudo y su refino, para el gobierno le es muy sencillo capturar el 94% de la riqueza nacional. En cambio, en el caso de la española, pues es complicado porque este 11% de producción de automóviles es entre un montón de fábricas, un montón de fabricantes. Y es solo el 11%, no el 94%. El siguiente rubro de exportación, pues tendríamos que irnos ya a refino de petróleo, pero ni siquiera una sola empresa. O sea, en España hay 3 operadoras de refino, que si mal no recuerdo son Repsol, Cepsa y la tercera es BP. A lo mejor hay alguno más, pero que yo recuerde. Ya tendrías que ponerte a expropiar refinerías o plantas de tratamiento de petróleo, y aún así solo obtendrías el 5% de las exportaciones del país. Lo mismo con, por ejemplo, los medicamentos. El 3% de las exportaciones españolas son medicamentos. Pero es que estamos hablando de unas exportaciones de 9.000 y pico millones de dólares, pero en manos de un montón de agentes, que tendrías que ir uno a uno expropiándolos. Es decir, solo ya la estructura económica del país es muy, muy distinta a la de Venezuela y la de España. Solo mirando la gráfica, la tabla de exportaciones de un país y del otro, te ayuda bastante a entender por qué sería muy difícil venezuelizar España. Entonces, llegados a este punto, si gobierna Podemos, nos quedaríamos como estamos. Es decir, realmente poco cambiaría o nada cambiaría. O cambiaríamos la barba por la coleta en la Moncloa y poco más. El resto seguiría todo igual. Pues no lo creo. Yo creo que la cosa iría peor, sinceramente. A peor y a ratos a mucho peor. No terminaría como Venezuela, ni siquiera empezaría como Venezuela, pero por lo que os he dicho antes, todas estas cosas que os he dicho antes, pero sí iría peor. Como ha ido a peor en Madrid, como ha ido a peor en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz y en todos los lugares donde están gobernando ayuntamientos del cambio o gobiernos podemitas del cambio. Han ido a peor. En Madrid, pues lo último que tenemos es lo de Wanda, lo del chino, que ha terminado yéndose, la operación Chamartín que se ha caído. En Barcelona no quiero ni contar los costes que le está suponiendo el gobierno de Ada Colau a la ciudad, en coste de oportunidad, básicamente, la cantidad de dinero que se está dejando de hacer, la cantidad de negocio que se está impidiendo por el humor de la alcaldesa y el estilo, y esto no lo niega ella, su poca voluntad de propiciar los negocios dentro de la ciudad y propiciar el crecimiento económico. Entre otras cosas porque ella es decrecentista, pero bueno, esto es caso aparte, bueno, o no tan caso aparte. Quizá precisamente porque es decrecentista, pues no le gusta que se celebre la feria esa de los móviles que tanto dinero le deja a la ciudad todos los años. Al final nos pasaría algo, y esto ya es una opinión mía, no sé qué os parece, nos pasaría algo parecido a lo que le ha pasado a Grecia. Grecia es como una especie de Barcelona gigantesca, o de Madrid gigantesco, de Madrid carmenita gigantesco. Padeceríamos, por resumirlo muchísimo, comprimirlo en
una frase que todos entendemos, al menos todos los españoles, padeceríamos un zapaterizaje en modo extremo y acelerado. Es decir, volveríamos a los años de Zapatero, a los peores años, volveríamos al año 2009-2010, una cosa así, o quizá ya a 2011. Y con las mismas formas, el mismo planteamiento ideológico de casi todo, quizá un poquitín más radical. No olvidemos que si gobiernan, gobiernan de la mano con el PSOE. No gobernarían solos porque para eso no van a tener mayoría suficiente. Van a gobernar con otros que son precisamente los mismos que gobernaban al principio de la crisis. La crisis ha tenido dos gobiernos, un gobierno socialista y después un gobierno, iba a decir conservador, pero no es que es propiamente conservador, un gobierno socialista de izquierdas y un gobierno socialista de derechas. Eso es lo que ha tenido la crisis española, los gobiernos que la han gobernado o que la han llevado. España, en definitiva, yo creo que se deslizaría por una pendiente muy parecida a la griega. Al principio saldría dinero a toda leche del país, no dejaría de entrar. Bueno, ya está dejando de entrar, de hecho. Podéis mirarlo, podéis buscarlo en internet. Es decir, la cantidad de inversión que está esperando fuera, a ver qué pasa. El coste que le está suponiendo al país la incertidumbre. Yo, desde luego, si fuese, no lo sé, una empresa austriaca o una empresa norteamericana o de cualquier país y tuviese previsto hacer una inversión en España, me lo pensaría dos veces. Bueno, dos o tres antes de meterme en líos. No vaya a ser que me vaya para allá, me gaste 100, 200, 300 millones de euros y luego resulte que, no que me lo vayan a quitar, pero que la situación del país se complica, nos metemos en crisis, tengo que ponerme a despedir gente y al final la aventura española me termina saliendo por un ojo de la cara. Entonces, de ahí que haya tanto dinero o empresas esperando fuera. Entonces, eso sería lo primero que sucedería. Una parte está sucediendo ya sin necesidad de que lleguen al gobierno, no lo olvidemos. Una parte la tenemos ya. Y podríamos incluso hasta cuantificarla aproximadamente. No es difícil cuantificar el coste de oportunidad, pero se puede estimar. Y de hecho hay estimaciones por ahí. Los primeros meses, una vez hecho esto, una vez saldría el dinero a toda velocidad, todo el que pudiese salir saldría y el que fuese a entrar no entraría, pues se pondrían estos a hacer el indio como está haciendo el indio Colau, como está haciendo el indio el Kichi. Podría hacer el indio durante, pues no sé, 6 meses, un año quizá, ya sabéis. Se cargaría la reforma laboral de un plumazo porque tendrían que dar a su electorado, le tendrían que dar algo que comer, ¿no? Echarle pienso. Empezarían a gastar a lo bestia, como si no hubiese mañana. Eso, vamos, por descontado, por lo menos los primeros meses, mientras quedase algo en la caja. Empezarían cada viernes en el Consejo de Ministros a inventarse regulaciones, hipersindicalizarían la economía todo lo que pudiesen, lo mismo, trabajando para su público, y generarían un ambiente hostil a la prosperidad y sobre todo hostil a otras muchas cosas como puede ser la libertad de expresión, la libertad de opinión por descontado. Generarían o tratarían de partir a los españoles en dos, muy de los buenos y los malos, desde los medios de comunicación que pasarían a estar tutelados por ellos. No digo ya los nacionales o los estatales, eso por descontadísimo, digo los privados. Es decir, tanto A3 Media como Telecinco, pues o dejarían de hablar de política o se alinearían claramente con el gobierno para evitarse problemas. No olvidéis que las dos grandes empresas televisivas del país tienen lo que tienen, entre otras cosas, gracias a una concesión del gobierno. Por lo tanto, los medios no les costaría demasiado controlarlos. Y esto generaría malestar. Traerían también su agenda ideológica, ya sabéis, contra la Iglesia, el feminismo, todas estas cosas que estamos viendo aquí en Madrid o que están viendo en Barcelona o que están viendo en Valencia. Eso sería exactamente lo mismo. Harían sus ridículos y sus cosas. Y luego, en algún punto, entre los 6 meses y los 12, los primeros 6 meses y los 12, la cosa reventaría. Así de sencillo, no lo veo más. Es decir, le pasaría exactamente lo mismo que le pasó a Tsipras en Grecia. Quizá duraría un poco más. Tsipras es que metió el país en un corralito en 5 meses. En este caso fue a lo bestia. Es cierto que tenía Varoufakis, que fue en plan suicida, pero vamos, que Grecia, en el caso de no tener a Varoufakis y haber ido en el mismo plan, si hubiese ido el corralito, en lugar de declararlo en julio, lo hubieran declarado en diciembre. Y hubiéramos tenido la crisis griega coincidiendo con nuestras elecciones. Quizá hasta nos hubiera venido bien porque la gente hubiera votado de otra manera o hubiera influido en el voto. Y no estaríamos hablando ahora de Podemos como estamos hablando de ellos, de que tienen realmente casi el gobierno del país en su mano. En resumidas cuentas, a la vuelta de
2 años, en el año 2018 o en el 2019, dependiendo de cuándo empezasen a gobernar y cuándo empezasen las locuras, pues lo que nos encontraríamos es que hemos tirado un año y medio. Hemos vuelto al principio y estaríamos de nuevo con el 24% de paro. Que eso sucedería sí o sí en el momento en que la reforma laboral se la carguen y empiecen a meter nuevas regulaciones. Nos volvemos al 24, el 25% de paro, tratarían de solucionarlo creando empleo público, pero claro, eso implica presiones sobre el déficit y ahí es donde chocas con los documentos y los memorandos que has firmado en Europa. Puedes denunciarlos. Decir, no, yo no quiero esto. Entonces te encuentras como se encontraba Tsipras el año pasado por estas fechas. Y es que por aquí no vamos a pasar. Nos encontraríamos también con que en 2018 estaríamos como en 2012, es decir, esa tripleta infernal de contracción económica, es decir, que la economía produce menos cada semana que pasa, recortes, no recortes a lo público, recortes en general, recortes de salarios, etcétera, y altos impuestos, porque esto lo querrían financiar, y más tratándose de un gobierno declaradamente de izquierdas, con altos impuestos, con más y mejores impuestos, mejores para ellos, quiere decir. Esto sería algo nuevo, no nos habríamos encontrado con algo así desde el principio de la crisis, porque Zapatero, si bien es cierto que practicó algún recortillo, la parte más dura de la devaluación salarial la asumimos en tiempos ya de Rajoy, cuando se produce la verdadera contracción, la dura, la que todos recordamos, la de los años 2012 y 2013. Este nuevo programa de ajuste, tendría la peculiaridad de que se aplicaría desde la izquierda, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora primero Zapatero lo dejó pasar y luego tuvo que venir Mariano Rajoy a empeorarlo. Es decir, haciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho y lo contrario de lo que había que hacer, salvo contadas excepciones. Habría obviamente una alternativa. Una alternativa que sería mandarlo todo a la mierda, que es probablemente lo que piensen muchos de Podemos. Pues todo a freír puñetas, salimos del euro, o tratamos de salir del euro y amenazamos, o directamente nos vamos. Fuera, nada más. Volvemos a la peseta o a la moneda que sea y podemos gastar todo lo que nos dé la gana, un poco al estilo de lo que va por ahí promoviendo Eduardo Garzón. Y se ha muerto el perro, muerta la rabia. Claro, aquí habría un problema serio, y el problema es que España, como os he dicho al principio de la contracrónica de hoy, España es un país de pensionistas, un país que tiene 10 millones de pensionistas. Claro, los pensionistas son muy cucos con el tema de su poder adquisitivo. Ellos quieren recibir la pensión en euros, no la quieren recibir en neopesetas, con un cambio abracadabrante. Entonces, ahí se encontrarían con un problema serio, que es el mismo con el que se encontró Tsipras. Clavadito, exactamente el mismo. Eso, la salida del euro, además traería muchísimos problemas más, que yo creo que si la cosa se vuelve a poner... Hace 2 o 3 años, cuando se decía que íbamos a salir, recuerdo haber escrito sobre el tema. El libre mercado recuerdo haber escrito ya tan pronto como el año 2010. ¿Qué pasaría si España sale del euro y tal? Claro, en una situación así, a poco que suba un poquito el petróleo, que bajen las exportaciones, es decir, que el sector exportador, castigado por la reforma laboral, castigado por nuevas regulaciones y nuevas trabas, castigado por la situación en sí en España. No olvidemos que una empresa exportadora, su fuerza la coge del país desde el que exporta. Y si está saneada es porque... Y si puede exportar es porque está saneada en casa. El exportador, es decir, Volkswagen, el grupo Volkswagen exporta porque en Alemania le van bien las cosas y puede tirar. Bueno, y Volkswagen ya es un exportador muy maduro y muy veterano. Pero si yo mañana me pongo a exportar, qué sé yo, navajas de Albacete, por ejemplo, pues al menos tendré que tener mis cuentas en orden aquí y luego voy a ponérmelas a vender por el mundo. Bien, pues a poco que bajasen las exportaciones, que subiese el petróleo, o que los turistas dejasen de venir, pero dejasen de venir que el turismo cayese un 10%, pongamos por caso. El turismo es un componente del PIB muy importante en España, ronda el 10% de promedio. Bien, con que un año, porque aquí hay manifestaciones, porque no se está sabiendo hacer por lo que sea, bajan los turistas, pues claro, todo se vendría abajo, absolutamente todo se vendría abajo y lo que no sé es muy bien cómo saldríamos. Estamos ya haciendo pura ciencia ficción, estamos poniéndonos ya en una cantidad de supuestos que empezamos a parecernos a rapel. Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Lo que tenemos que tener claro, o por lo menos lo que yo tengo claro, es que Chávez pudo hacer lo que hizo porque lo podía pagar, simplemente.
Porque si vemos la gráfica del precio del petróleo, desde que él llega hasta que él se muere, crece. Además, de una manera desmadrada. Durante sus 13 años o 14 años al frente, fueron 13, pues se murió a principios de 2013, al frente de Venezuela. Claro, así puedes financiar cualquier cosa. Es más, esos crecimientos continuos de la materia prima que da de comer a Venezuela diluían diluían la mala gestión sobre la economía del país. Cualquier cosa parecía buena. Es como si mañana nosotros encontrásemos, o el gobierno encontrase pozos de petróleo en el Golfo de Valencia o en las Rías Gallegas. Pues tal cantidad de dinero de una manera tan repentina que sus propios desastres y sus propias ineptitudes las taparían con esa riada de dinero recién entrada. Yo creo que Pablo Iglesias lo sabe. Es decir, sabe que el chavismo fue posible o ha sido posible gracias a cientos de miles de millones de dólares que han ido entrando en aquel país. Lo sabe bien porque tonto no es. Ahora bien, en serio, entre nosotros, ¿a quién le amarga dormir una noche, un mes o un año en el Palacio de la Moncloa? Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. La historia del Banc Expropiat, a la que dediqué la contracrónica de, creo que fue el viernes pasado, sigue coleando. Como por otro lado era previsible. Lo último que se ha sabido, o que se acaba de saber, a mediodía de hoy, es que Ada Colau ha entrado en negociaciones para comprar el local comercial del que os hablaba el viernes pasado. Si no conocéis esta historia, os ruego que vayáis al podcast del viernes pasado y lo escuchéis, porque ahí cuento un poco de qué iba eso y cómo fue evolucionando. Bueno, pues parece ser que Ada Colau quiere comprarlo. Ha encargado a su teniente de alcalde, que se llama Laia Ortiz, que negocie con el propietario del local, que es el que había denunciado a los propios ocupas para que los echasen y para poder recuperar su local. Él no había denunciado antes porque el alcalde Trías le había estado pagando. Le está pagando 65.000 euros al mes de manera puntual, 65.000 euros al año de manera puntual todos los años, entonces, bueno, todos los meses, porque eso iba mensualizado, llevaban todo incluido, además, los ocupas, eran unos ocupas muy peculiares estos, desde luego. Lo de niño pijo se queda corto. Estaban de ocupas, estaban intentando derribar el sistema, pero eso sí, el ayuntamiento les pagaba el alquiler, les pagaba el agua, les pagaba la luz, les pagaba el impuesto de basuras, les pagaba el IBI, les pagaba hasta el servicio de desatascado del váter, del cuarto de baño o de la pila de la cocina. Algo acojonante, vamos. Realmente puedes ir de antisistema viviendo completamente del sistema. Luego vas a su página web y te los encuentras poniendo en tela de juicio el capitalismo y tal, pero si estáis viviendo de esto, no sé si son conscientes de la contradicción en la que estaban cayendo. Sí, eran lo estoy mirando ahora, eran 65.500 euros de alquiler. Se hizo para evitar conflictos, obviamente. Bueno, pues parece ser que Ada Colau quiere ahora comprar el local. Ha dejado claro, eso sí, que no va a permitir de ningún momento que no va a permitir en ningún momento que el otro se lleve una pasta. Es decir, que le parece muy mal y que se enriquezca. Entonces, yo no sé el precio que pondrá este hombre. Desde luego, un local de ese tamaño es bastante grande. Ahí está una sucursal bancaria grande. No sé qué precio tendrá. No tengo ni idea, pero yo calculo que debe rondar, ni idea, 400.000 pavos, 600.000, 350. No conozco muy bien el mercado inmobiliario de Barcelona, pero por el tamaño, es parecido al de Madrid, obviamente, son dos ciudades muy similares. Por el tamaño que tenía y el lugar y la ubicación, pues por ahí debe rondar ese local. No sé si eso estará dispuesto, si eso le parecerá razonable a Ada Colau o no le parecerá razonable. Ahora bien, lo que viene a demostrar esto, o nos viene a demostrar, es que al final, si uno quiere tener un local gratuito, lo mejor va a ser salir a la calle y quemar unos cuantos contenedores y armar la parda. Eso sí, agenciándose antes el apoyo de algún concejal tipo Gargante. Entonces, en ese momento las asociaciones, las miles de asociaciones que hay por España, ya saben lo que tienen que hacer para que el ayuntamiento corra con los costes de la sede, incluido el desatascado del retrete. No tienen más que armarla durante 2 o 3 noches. Eso sí, tienen que exponerse a que les den algún porrazo. Pero a cambio de que te regalen el local para los restos, los que somos miembros de asociaciones, sabemos la cantidad de dinero que se va en el local.
pagar el lugar de reuniones, ¿no? Entonces, pensar que estos, para hacer sus cosas, que me parece muy bien que hagan sus cosas sociales, ya expliqué el otro día que esas cosas sociales se hacen en Barcelona, no son los únicos, no lo prestan en régimen de monopolio, pero bueno, si lo quieres hacer, adelante. Ahora, que te lo esté pagando otro, en este caso, si termina comprando Ada Colau el banco expropiado pues pasará a ser de banco expropiat, pasará a ser banc comprat. Le pueden incluso, o banc regalat, mejor, el banco regalado. Podían estos ocupas tener ese detallazo con Ada Colau, que es de los suyos, y decir, vamos a cambiarlo y en lugar de llamarlo banco expropiado, vamos a llamarlo banco regalado. O, para hacerlo más perrofláutico aún, el regalado. Igual que aquí en el laboratorio, aquellas casas ocupadas míticas de Lavapiés que había hace 15 años en Madrid, que llamaban el Labo. Bueno, pues esto sería el regalado. ¿Tú dónde estás? Tú no, aquí estoy en el regalado y tal. Bien, pues con esto me despido de vosotros hasta mañana. No sé en qué quedará esto de la Colau. No tengo ni idea si lo comprará o lo comprará. Veremos cuánto pide el dueño del... Bravo Solano se llamaba este hombre. Cuánto pide el dueño del local. Lo mismo, Manuel Bravo, exactamente. Lo mismo les pide poco dinero para quitárselo de encima. También es una posibilidad. Dice, mira, a fin de cuentas, si en el caso de que consiga alquilárselo a alguien, me lo van a apedrear. O nadie lo va a querer alquilar precisamente por miedo a que se lo apedreen. Yo, desde luego, si fuese a poner una tienda o algo en el barrio de Gracia, muy probablemente el último local que alquilaría, por lo menos a lo largo del próximo año, de los próximos meses, sería ese. Al final voy a pagar yo por algo que ni siquiera he hecho. Pues bien, queridos amigos, aquí lo voy a dejar y nos escuchamos mañana.